Gobierno planea contratar 3 barcazas adicionales para superar el déficit energético que ha provocado los cortes de energía. Una de las barcazas podría entrar en funcionamiento entre octubre y noviembre. Fin del periodo escolar podría retrasarse debido a los cambios de horarios por los apagones programados. Presidente Noboa presentará proyecto de reforma constitucional para que el Estado no financie la campaña electoral a los candidatos. En Durán continúa en aumento la cifra de muertes violentas y está a 98 casos para alcanzar el total de los homicidios del año anterior, que la puso como la ciudad más violenta del mundo en 2023. En lo internacional, en Brasil, turba enardecida sacó de una comisaría y quemó a un hombre que confesó haber violado y asesinado a un niño de 1 año 7 meses. Así empieza la noticia, emisión estelar. Viernes 20 de septiembre, queridos amigos, buenas noches y gracias por su gentil sintonía. Aquí empezamos. El gobierno planea contratar 3 barcazas adicionales para superar el déficit energético que ha provocado los cortes de energía. Una de las barcazas podría entrar en funcionamiento entre los meses de octubre y noviembre. Con el objetivo de incrementar la capacidad energética del país, el Gobierno Nacional trabaja a un corto y mediano plazo en la incorporación de nueva energía. El Ministerio del Ramo informó que en un primer bloque se prevé sumar 341 megavatios al sistema nacional, distribuidos de la siguiente manera. 100 megavatios corresponden al alquiler de una barcaza que ya se encuentra en funcionamiento, mientras que 241 megavatios corresponden a la generación permanente de energía en tierra, prevista para los meses de noviembre y diciembre, esto en Esmeraldas, Salitral y en Quevedo. A esto se sumarían 69 megavatios que el gobierno busca obtener tras la reactivación de proyectos que habrían sido abandonados en anteriores gobiernos. Los 69 megavatios se distribuirán en Central Quevedo, una repotenciación en Santa Elena y en el proyecto eólico Minas de Huascacha. Pero la apuesta para la generación de energía más ambiciosa se encuentra en el segundo bloque de contrataciones que alista el gobierno. En esta fase, prevista para mediano plazo, se plantea la inversión de $800 millones que permitirá el alquiler de 3 barcazas adicionales y el repotenciamiento de Termogas Machala. Con esto se sumarían 1.020 megavatios de potencia al Sistema Nacional Interconectado. En este caso, desde el Gobierno Nacional se informó que el alquiler de una de las barcazas, que se ubicará en el sector de las esclusas, ya está en marcha, pues el proceso de contratación se encuentra en el portal de compras públicas y se espera que la adjudicación se realice entre los meses de octubre y noviembre. Informó Edwin Benalcázar. El gobierno invitó al sector privado a encender sus generadores para ahorrar energía. Realizamos un recorrido con algunas de las empresas para conocer sus reacciones. Para ahorrar energía y reducir la demanda de la red nacional, el gobierno invitó a las empresas privadas a encender sus generadores, y es que según un comunicado del Ministerio de Energía y Minas, la colaboración de todos los sectores es la clave para contribuir en la generación eléctrica. Hablando de eso, según la regulación Arconel 00324, las empresas privadas que aporten con electricidad de manera voluntaria y solo en periodos de déficit serán compensados por el gobierno, es decir, que podrán recibir una compensación en la factura para combustible y mantenimiento. En ese sentido, Fabián, por ejemplo, supervisor de una clínica privada en el norte de Quito, estuvo de acuerdo con el pedido del gobierno. Estos problemas tenemos que solucionarlos entre todos. Y tratando de, como les decía anteriormente, poner el hombro todos, ¿ya? Esa es la forma, creo yo, de hacer patria, ¿no? No buscar culpables, sino buscar soluciones. Si el gobierno solicita eso, hay que apoyarlo. Por otro lado, Bernarda, de una gran empresa de calzado, señaló que desde que iniciaron los cortes de energía, la empresa se ha visto en la obligación de invertir en un buen generador. Nosotros no teníamos, entonces nosotros tuvimos que adquirirlo, fue una inversión bastante grande. Igual el tema del mantenimiento, del uso, genera un gasto, un costo aparte. Y sí ha ayudado, obviamente, porque esa es la función de su generador. Con respecto al tema, la Cámara de Comercio de Guayaquil señaló que las industrias aportarán lo que sea necesario, siempre y cuando haya una buena planificación previa. El sector privado, más allá de querer colaborar, no busca precisamente reconocimientos o temas así. El sector privado hoy lo que necesita, respecto de esta primera parte a la que me refería, que es enfrentar la crisis,
necesita más bien muchísima más información, necesita transparencia, necesita que la información le permita planificarse de mejor manera para que las empresas pierdan lo mínimo posible. Ahora bien, si usted está interesado en generar energía y puede superar los 100 kilovatios, puede realizar un registro y una calificación de sus generadores de emergencia en la empresa eléctrica de su zona. Tras su aporte se le realizará un cálculo mensual de lo que produjo este generador y el gobierno podrá aplicarle todos los debidos incentivos necesarios, informó Mía Sabeli Carrera. El Ministerio de Educación indicó que es probable que la clausura del año escolar tenga un atraso por los cambios de horarios que se establecieron debido a los nuevos racionamientos de energía. Aquí los detalles. De 4 a 2 horas se redujo la jornada escolar de quienes estudian en las noches debido a los racionamientos de energía que al menos hasta el 27 de septiembre ya están programados. Entran a las 18 horas y a las 20 horas ya suena el timbre de salida. Igual como le digo, el tema de los estudios es tan normal, a pesar de la hora. Solo salimos más temprano. ¿Se siente que se está atrasando un poco con las clases? No, y además porque le digo que nos ha tocado justamente en tema de exámenes. No son clases normales, sino que son de examen. Entramos a las 6 y terminamos a las 8 con los exámenes. 2, 3 exámenes que se toman y se acaba. Pese al poco tiempo en las aulas, los estudiantes del colegio Marta Bucarán de Roldós cuentan que nadie ha faltado. ¿Nadie ha faltado? No. ¿En qué curso estás? ¿Cuánto te falta para terminar? Estoy en tercero y ya solo me falta. Ya prácticamente salí, ya ahorita estoy dando últimos exámenes nada más. Sin embargo, estos cambios causarían atrasos en la clausura del año escolar. Así lo confirmó a RTS la viceministra encargada de gestión educativa. Nosotros hacemos como ente rector de la educación, garantizando los 200 días de clases que establece la ley. Lo que haremos ya tomando las decisiones pertinentes al final del ciclo, indicar a la ciudadanía cuánto tiempo se extendería para recuperar estas 2 horas de clase. Aunque les tome más tiempo terminar el año lectivo, muchos de los padres están de acuerdo con la modificación en los horarios. Sí, estoy de acuerdo porque en mi caso se fue la luz a las 4 de la mañana. O sea, ahora en la madrugada. Sí, los niños se levantan con calor y ya no se quieren volver a dormir, entonces sí me parece bien el cambio. Eduardo Cagua, de 55 años, quien está tratando de obtener el título de bachiller, dice que si ya esperó 40 años, unas pocas semanas no importan. Realmente es un sacrificio que a la larga tendrá su recompensa y es algo valioso para uno porque, fíjese, en mi caso, le pongo un ejemplo. Yo, por no tener un título de bachiller, no estoy trabajando en una entidad pública. Opté en continuar mis estudios porque realmente hoy en día si una persona no se prepara, no es nadie. Informó Carolina Pimentel. El presidente Daniel Noboa envió un nuevo proyecto de reforma parcial a la Constitución con el que busca, a su criterio, que los recursos del Estado no beneficien a aquellos que ven a una candidatura política como un negocio. Se propone la reforma de los artículos 110 y 115 de la Constitución, con lo que se retiraría la responsabilidad del Estado de financiar movimientos y partidos políticos. El gobierno cree que estos fondos podrían ser reasignados a áreas de salud, educación y seguridad y señaló que la reforma no afectaría a las elecciones del 2025. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional anunció que retomará la fase de sustanciación como parte del proceso de juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esto luego de que fueron archivados 3 pedidos en las últimas horas. A los archivos de los procesos de juicio político de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública, y Pablo Arrosemena, exministro de Economía, se sumó a última hora el de Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior. Con esto, el camino se acorta para volver a poner en el banquillo de los acusados a Mónica Palencia, ministra del Interior. El orden cambió porque lo que debería haber tocado es el juicio político de la ministra fiscal. Pero acuérdese usted que ya tocamos este tema, se lo archivó en la comisión, el Pleno también decidió hacer lo mismo y el juicio político, la señora ministra del Interior, está suspendido. Ramiro Vela, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, prevé que el martes se pueda retomar el proceso de sustanciación con los 3 días que faltan. Las acusaciones son varias. Algunas de ellas sí tienen competencia con la ministra, otras no.
Por ejemplo, el tema de la Embajada de México, ya hemos hablado que fue una decisión desde lo más alto de Ecuador y cumpliendo inclusive un tema legal. El tema de la crisis que vivimos delincuencial, de crisis de crímenes, de delincuencia organizada, de narcotráfico en el país, también es subjetiva. Hay que revisar si es solamente cuestión de mala aplicación de una sola persona o si se venía acumulando desde hace muchísimos años atrás. Y es hacia donde tiene cuestionamientos Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos visto cómo la fiscalización se ha convertido en un juego político y nada más. Si unos utilizan la ley y las acciones de garantías para mover las fichas a su antojo, otros, aplicando la ley de la función legislativa, juegan para ganar terreno. Alarcón lamenta que el factor político es lo que aquí pesa más aún cuando estamos a las puertas de un proceso electoral. Ya hemos visto procesos que el momento de ser discutidos al interior de la Comisión de Fiscalización pierden fuerza. Entonces habrá que esperar y ver qué ocurre al interior de dicha comisión, cuál es incluso la defensa que activará la ministra Palencia y, por supuesto, aunque al final los que manden sean los votos, que al menos la ciudadanía cuente con elementos suficientes para sacar sus propias conclusiones. Con esto el cabildeo en el Poder Legislativo estará a la orden del día, informó Héctor Romero. 22:11 amigos, revisemos otros temas. En Durán continúa incrementándose la cifra de muertes violentas y está a 98 casos de alcanzar el total de los homicidios del año anterior, que la puso como la ciudad más violenta del mundo en 2023. En ese cantón de la provincia de Guayas se mantienen en estado de excepción con la presencia del bloque de seguridad. Veamos. Este es uno de los últimos hechos violentos que se registró en Durán este viernes y ocurrió en el sector de las fincas vacacionales, donde un joven fue baleado. A esto se sumaron los 12 que se presentaron entre miércoles y jueves, en una semana con hechos violentos que movió a la Policía Nacional y sus unidades de criminalística y medicina legal por diferentes cooperativas y ciudadelas. Pero revisemos las cifras con el pasar de los años. Así tenemos que en 2022, con corte al 20 de septiembre, el Cantón Ferroviario reportaba 102 homicidios, que al 2023 se elevó a 206 y en el 2024 hasta hoy viernes ha llegado a 344, a tan solo 98 casos de alcanzar el total del año anterior, cuando en el ranking mundial Durán fue considerada como la más violenta, en la tasa por cada 100.000 habitantes. A diferencia de otros distritos de la zona 8, es complicado bajar esa cifra. Es un tema, como les dije, progresivo, es un tema bastante progresivo. Estamos trabajando de manera fuerte para poder conseguir lo que todos anhelamos y lo estamos haciendo de los diferentes ejes. Los últimos gobiernos han realizado múltiples intervenciones y el actual, en el mes de julio, anunció la llegada del bloque de seguridad, con la presencia de autoridades y el presidente de la República. Nosotros no vamos a permitir que sigan jugando con la vida de los habitantes de Durán. Y así vemos nuevamente a los uniformados en las calles ejecutando acciones para controlar la situación. Los operativos, mientras el cantón no baje su índice criminal o delincuencial, pues nosotros tenemos que continuar. Pero los ciudadanos ya están cansados y, por ejemplo, cerca del malecón en la ciudadela Bel Gilbert 3, ese viernes, un antisocial fue capturado por el populacho. Él intentó robarle a un ciudadano que llegaba a su casa con un arma de fuego y se le escapó un tiro en el forcejeo. Informó Charlie Pisa. Un hombre murió y su pareja resultó herida durante un ataque de sicarios en Manta, provincia de Manabí. Las víctimas circulaban en una motocicleta por la zona cuando fueron atacadas. Un ataque de sicarios contra una pareja dejó un muerto y una persona herida en Manta, provincia de Manabí. Las víctimas circulaban en una motocicleta cuando fueron atacados a bala. Tal vez ahí le ha de haber venido siguiendo el pana y lo coge ahí, callejón sin salida ahí. Ahí a quemarropa lo disparan. Como unos 9 tiros casi hubieron ahí. El hecho ocurrió en el barrio San Antonio de la parroquia Eloy Alfaro, en la calle 307 y avenida 216, una zona comercial de la ciudad. Que hay
personas que vienen hasta con criaturas, y aquí justamente queda una escuela que está cerca y de transeúnte. Imagínese usted una bala perdida de una criatura o a una persona inocente. Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas a una casa de salud. Elizabeth M. resultó herida, mientras que su pareja Wilfrido Jaramillo no resistió los disparos. El hoy fallecido registra antecedentes personales en su contra en relación a delitos contra la vida, falsificación de documentos y otros delitos. En lo que va de septiembre, 21 personas han sido asesinadas en el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramillo. Tenemos acá en el distrito Manta la reducción del 38% de la incidencia de homicidios intencionales, es decir, tenemos 36 eventos menos en un comparativo con el anterior periodo. En la población hay temor por estos hechos que se registran en espacios públicos que pueden alcanzar víctimas colaterales. Estar más dentro de la casa, decirle a los hijos que no salgan tanto por el peligro que hay. Como ando en la calle, siempre me aparto donde no hay tantas personas, para estar más sola, porque uno nunca sabe quién anda involucrado, pues, ¿no? De enero a la fecha, en el distrito Manta, 221 crímenes se han registrado. Las autoridades atribuyen este hecho a una disputa entre narcoorganizaciones. En el distrito Manta existe una hegemonía del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, ¿no? Y sobre todo casi la mayor parte de motivación que obedece a estos homicidios intencionales está asociado al tema del tráfico de drogas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un operativo policial efectuado en Imbabura y Pichincha permitió desmantelar una presunta red de pornografía infantil que operaba a través de redes sociales. Las autoridades lograron la captura de un sospechoso y rescatar a 2 menores que eran utilizadas para la producción de material sexual infantil. Escondiéndose tras el teclado de sus equipos tecnológicos, pensaron que nadie les podía encontrar. Utilizando las aplicaciones de Facebook y Telegram, los sospechosos aparentemente compartían y producían archivos fotográficos y audiovisuales con contenido sexual explícito, utilizando a niños, niñas y adolescentes. Esta investigación nos permitió determinar que este ciudadano en sus cuentas de Facebook estaba almacenando este tipo de información y este tipo de imágenes, tanto videos e imágenes para ser expuestas a otras personas, ser enviadas, y también él estaba produciendo, es decir, él estaba filmando este tipo de material. Un trabajo coordinado entre la Policía Nacional de Ecuador y sus pares de Estados Unidos permitieron ubicar al individuo, y los uniformados realizaron 2 allanamientos en Quito y la provincia de Imbabura. Sí, estamos en la investigación, todavía continúa para determinar si tenía un rubro económico por el intercambio de estas imágenes. Eso lo estamos analizando e investigando, y teníamos alrededor de 350 imágenes de material MASI que se ha encontrado en los dispositivos y en las cuentas de este ciudadano. Además, las autoridades indicaron que el sujeto aparentemente se aprovechaba que estaba al cuidado de sus 2 hermanas de 6 y 14 años de edad respectivamente para fotografiarlas y grabarlas en su intimidad, y posterior intercambiar el contenido con otros usuarios más de las redes en internet. Este ciudadano era el hermano de las 2 víctimas. Mientras su madre de familia salía a laborar en horas de la noche, él estaba a cargo de sus dos hermanas, y es ahí posiblemente donde realizaba estas actividades de carácter ilícito en contra de sus hermanas. Desde la institución del orden también sostuvieron que se realizan investigaciones pertinentes para conocer si las niñas fueron sometidas a sucesos de abuso sexual o violencia en su contra, y que tras el rescate de las menores se brindó el contingente psicológico necesario para estabilizarlas. Inclusive con los organismos internacionales que les comenté, ellos dan un apoyo internacional, un apoyo psicológico con psicólogos. Los gendarmes indicaron que este delito está tipificado en el Código Integral Penal con una pena privativa de libertad de 13 a 15 años de prisión por el presunto delito de producción y distribución de pornografía infantil. Informó Mauricio Sánchez. Un hombre que se trasladaba en una moto en el sector de Mapasingue fue emboscado por sicarios que lo asesinaron con disparos en la cabeza. El hecho sucedió en el exterior de un mercado. Al mediodía de este viernes, las personas que compraban los víveres en el mercado San Jacinto de Mapasingue fueron alarmados al escuchar disparos que provenían del exterior del centro de abastos. 4 sicarios a bordo de motos le cerraron el paso a un hombre que conducía su motocicleta y le dispararon por 2 ocasiones. Las balas ingresaron a la cabeza del sujeto, acabando con su vida. Aquí existe una cámara a la altura del mercado, ya están las unidades investigativas tratando de sacar los videos para
certificar el hecho delictivo. El occiso fue identificado como Yair F., de 23 años de edad, habitante del sector, y que contaba con antecedentes penales. Indican que moradores del sector y que probablemente sea de aquí por aquí mismo que la han venido siguiendo, sí tiene antecedentes, por robo y sustancias sujetas a fiscalización. Los agentes de criminalística llegaron al lugar y cercaron la escena del crimen para poder recabar información sobre este asesinato. El cuerpo del hombre que quedó tirado en la calzada fue levantado por los gendarmes hacia el vehículo de medicina legal para trasladarlo al laboratorio de ciencias forenses y continuar con las investigaciones de este hecho de sangre. Informó Daniel Lalama. 22 horas con 20 minutos y es momento de enlazarnos con Adriana Peralta, que nos tiene importantísima información. Adriana, buenas noches. Adelante, por favor, con tu reporte. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Anali, amigos televidentes. Estamos transmitiendo a esta hora de la noche en las calles 25 y La K, que corresponde al suroeste de Guayaquil, donde se nos ha informado preliminarmente que a eso de las 19 horas con 30 minutos asesinaron a un joven de unos 23 años cuando salía de un colegio del horario nocturno. Allí también pues ya han circulado algunas imágenes, filmaciones caseras del momento del asesinato. Lo que se puede evidenciar es que este hombre tenía impactos de bala a la altura de las costillas y también en la cabeza. Quedó postrado en la calzada, pero ya los elementos de la Policía Nacional han realizado las pericias respectivas, es decir, recopilar los indicios, y ya también se efectuó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, donde se continuará con todas las pericias de rigor. En torno a este caso, que enciende las alertas en este punto del suroeste de Guayaquil, que dicho sea de paso es una zona ya conflictiva por ciertos ilícitos. Hasta el momento los uniformados no se han pronunciado sobre el caso. Lo que sí les puedo corroborar es que ya se hizo el levantamiento del cadáver, pues recopilaron los indicios también que se encontraban allí en la calzada, y van a continuar con las labores investigativas por parte de otras unidades de la institución del orden. Van a indagar precisamente el móvil de esta nueva muerte violenta que se registra en la ciudad de Guayaquil. Ha sido una persona joven. Se desconoce hasta el momento si se trataría de una represalia o cuál es la línea investigativa que llevará la Policía Nacional. Precisamente para eso se han desplegado los uniformados. También revisarán cámaras de videovigilancia de la zona para poder localizar a las personas implicadas en este crimen. Es el ambiente también a esta hora de la noche. Vemos todavía algunos patrulleros, otros carros de la Policía Nacional, pero ya han trasladado el cadáver. Fue lo que ocurrió. Una nueva muerte violenta aquí en la ciudad de Guayaquil, y de esta manera pues se elevan los índices. Es el reporte que tenemos a esta hora de la noche. Anali, tú continúas con más noticias en estudios. Adelante. Agradecemos a Adriana Peralta por este informe. Y bien, es momento de un corte comercial, amigos, pero cuando regresemos de esta pausa, preste mucha atención porque la policía rescató a un comerciante que había sido secuestrado en el sur de Guayaquil. Los captores exigían el pago de $100.000. Los detalles enseguida. De la noche con 28 minutos, más noticias para ustedes. La policía rescató a un comerciante que había sido secuestrado en el sur de Guayaquil. Los captores exigían el pago de $100.000. El 13 de septiembre la víctima llegaba hasta su domicilio ubicado en el sur de Guayaquil. De pronto, un vehículo con sujetos desconocidos se parqueó en forma rápida. Mediante amenazas, se lo llevaron con rumbo desconocido. Desde ese momento, los secuestradores lograron comunicarse con la mamá de la víctima, a quien le exigían el pago de $100.000 por dejarlo en libertad. Sin embargo, la oportuna denuncia permitió a los agentes trabajar en la búsqueda del afectado. En el sector de Fertiza, perteneciente al distrito Esteros,
en donde se logró desarticular a una organización delincuencial dedicada al secuestro y a la extorsión, conformada por 3 mujeres y un hombre. 2 de los implicados ya registran antecedentes penales por tenencia de armas y asociación ilícita. Este nuevo golpe es parte de las operaciones FICE que ejecuta la Policía Nacional en todo el Ecuador y que solo en Zona 8 ha permitido importantes resultados en esta última semana. 13 personas aprehendidas en flagrancia, 2 capturados con órdenes judiciales, 2 armas de fuego, 5 cartuchos, un vehículo recuperado y reportado como robado, 6 vehículos retenidos para fines investigativos. Informó José Morales. Un militar en servicio pasivo se enfrentó contra 3 delincuentes que le robaron a su esposa su cartera con más de $4.000 en el suroeste de Guayaquil. Uno de los zampones resultó herido y está hospitalizado. Los sorprendieron cuando se subían a la camioneta. Eran las 5:46 de la mañana y apenas estaba amaneciendo cuando los delincuentes llegaron pitando. Uno de ellos fue directamente a tomar la cartera de la mujer cuando se desató el enfrentamiento a bala. Ocurrió en la esquina de la 27 y Gómez Rendón y fue el esposo de la víctima, un militar en servicio pasivo, quien abrió fuego contra los 3 ladrones. Que se les robaron dinero, también dinero, como más de 4.300 dólares. Lo que llevaba en la cartera la señora. Llevaba en la cartera eso, y eso no le dieron, no le devolvieron, solo le devolvieron la cartera, nada más. El mayor Pacheco del distrito Portete lo confirma. Y momentos más tarde, cuando estábamos tomando nosotros el procedimiento, estábamos en el UPC de la 18 y Brasil, pasó una motocicleta botando una funda así y salió en precipitada carrera. Al momento de verificar la funda, era la cartera que se habían robado con toda la documentación de las personas, pero sin el dinero. En este caso, uno de los delincuentes resultó herido de bala y está con pronóstico reservado en un hospital, mientras el ex miembro del ejército, tras dar su versión en la fiscalía, fue liberado. Tiene los permisos respectivos, el señor se encuentra trabajando como en una empresa de seguridad y también al realizar la verificación del vehículo, en el vehículo también se encontraba una subametralladora que también tenía los permisos respectivos. Informó Carolina Pimentel. La mujer que fue herida a bordo de un auto por sujetos desconocidos murió en el hospital en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Su hija fue rescatada por moradores del sector. El ataque se perpetró al mediodía de este viernes en la avenida 15 de abril, parroquia Andrés Tevera, Puerto Viejo, Manabí. Una mujer viajaba en su auto con una menor de edad. Se está haciendo ya un rastreo por todo el sector a través de las cámaras de seguridad para tratar de dar con los causantes de este violento hecho. ¿Qué dijo la gente por aquí? ¿Cómo fue el hecho? ¿Qué dijeron? Al momento una motocicleta con 2 ocupantes. Malherida, Marilú Alexandra Menéndez Macías fue trasladada a un hospital para tratar de salvarle la vida, pero vanos fueron los intentos de los doctores. Se trataba de un vehículo de transporte escolar, no autorizado, claro, evidentemente, ¿no? Los disparos han sido sobre un costado, donde estaba el piloto. Exactamente, el atentado fue directamente el conductor. Según la policía, apenas se cometió el atentado, la menor fue rescatada por los habitantes del sector. La DINASED inició las investigaciones de otra muerte violenta en Manabí, donde ya han asesinado a 560 personas. Informó Jorge Escobar. Un hombre fue asesinado en el Guasmo, al sur de Guayaquil. La víctima recientemente había regresado de Chile y al ir a saludar a sus vecinos fue acribillado por sicarios. Durante la balacera hubo 3 víctimas colaterales que resultaron heridas. Salió de su casa a visitar a sus vecinos en esta sastrería ubicada en la cooperativa Los Jazmines del Guasmo Norte y en plena conversación el hombre de 29 años fue sorprendido por un sujeto que le disparó por varias ocasiones.
Él nos vino a saludar como buenos amigos, como vernos por ahí conocidos, y de repente la balacera, nada. Directamente vinieron a él. Yo solo sentí el boom. El ataque dejó 3 personas heridas, quienes conversaban con la víctima. Se trata de un joven, su esposa y su padre, quien permanece hospitalizado. Somos 3 víctimas colaterales que estamos ahorita atendidos. Mi papá está en el hospital y tienen que hacer unas operaciones en el pie. A mí en el hombro, a mi esposa en la pierna. La víctima, Jordán I., había llegado recientemente de Chile. Decía que había llegado ayer. Él estábamos conversando porque era prácticamente a los años que lo veíamos. ¿Cuántos años que no venía? Unos 3 años sí que. Según versiones, el ahora occiso habría recibido amenazas y por eso emigró a ese país, sin imaginarse lo que iba a ocurrir años después al retornar a Ecuador. Parece que lo han estado siguiendo y él salió corriendo para allá. Ya estaba pedido, ya ha sido amenazado. Obviamente estamos conscientes que no fue nosotros, pero directamente a él. Lastimosamente estuvimos en el momento equivocado y ya cuando está para pasar las cosas. Está sucediendo muchas cosas feas y uno a veces no puede estar ni aquí afuera sentado por el problema que otras personas tienen. La DINASED investiga este caso y busca al implicado, informó Roselena Vázquez. Gracias por preferirnos. Un juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para 25 sujetos que fueron detenidos en un operativo ejecutado en el noroeste de Guayaquil. En su poder hallaron armas de fuego y droga. El inmueble de 3 pisos, ubicado en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, aparentaba ser una clínica de rehabilitación, pero en su interior la policía halló armas de fuego, entre ellas un fusil de última generación y su respectiva munición, además 51 paquetes de clorhidrato de cocaína. Vamos a poner a órdenes de la justicia todo esto y esperamos la tarea restante. En este momento, con todas estas evidencias, el fiscal tiene los elementos suficientes para acusar a estos detenidos y esperamos ahora sí de la justicia. En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos efectuada en el cuartel Modelo, la fiscal del caso presentó los elementos de convicción y el juez de garantías penales acogió el pedido y dictó prisión preventiva contra los 25 involucrados. Además, dispuso las boletas de encarcelación y su traslado a la penitenciaría del Litoral. Algunos de los detenidos pertenecerían a un grupo de delincuencia organizada, involucrado en homicidios, tenencia de armas, narcotráfico, entre otros ilícitos. Y pudimos ver en su identificativo los tatuajes, pertenecen todos a la organización terrorista Los Tiguerones. Los sujetos a quienes les encontraron las armas ya tenían antecedentes penales. La instrucción fiscal de este caso, derivado del operativo Resurgir 35 que se desarrolló durante el apagón y toque de queda, tendrá una duración de 30 días y se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, que sería sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, informó Adriana Peralta. Hallan un cadáver entre la maleza en Machala, provincia de El Oro. En otro sector de esa localidad, habitantes encontraron otra cabeza humana. La policía no se ha pronunciado sobre estos hechos violentos. Otro día de terror lo que se vive en el cantón Machala ante el aparecimiento de una persona presuntamente asesinada y el hallazgo de otra cabeza humana. El primer suceso ocurría la mañana de este viernes. Moradores del barrio Los Andes descubrían el cuerpo sin vida de una persona quien estaba envuelto en sábanas. No, yo no he visto, lo que pasa es que el señor, el amigo, dice que lo ha estado cruzando, lo ha visto tirado ahí. Menos que estaba mareado, se asusta. Ya dan aviso. El personal de criminalística, al retirar las cobijas, comprobó que la víctima estaba desnudo y presentaba algunos hematomas en su cuerpo. Se procedió a realizar el procedimiento de ley y se levantó indicios. Eso, mira, de este lado es oscurísimo, todo este lado es todo oscuro, por allá oscuro. Y muchos se aprovechan en dejar botando cualquier muerto, lo que haya por ahí. Mire, imagínense esto aquí. Hasta el cierre de la nota aún se desconocía la identidad de la persona. En la tarde del mismo día, los habitantes del barrio Las Tinas se llenaban de terror al descubrir una funda en cuyo interior se hallaba una cabeza humana. Cabe mencionar que es la cuarta pieza anatómica que es abandonada en menos de 6 días en diferentes sectores de la capital orense. Existe un silencio total por parte de la Policía Nacional, quienes evitan dar un pronunciamiento sobre estos hechos violentos.
informó Richard Ceballos. En rueda de prensa, los jefes policiales de la SUAY informaron todos los pormenores del secuestro de una joven universitaria que vivió momentos de pánico en manos de delincuentes. Fue localizada gracias al trabajo de familiares y autoridades. Según el informe policial, se confirmó que una pareja de individuos abortó a 3 estudiantes a la entrada de la Universidad Cuencana, entre ellos a Estefanía, y los intimidaron para robarles sus celulares y tarjetas de crédito. Los 3 jóvenes estaban, luego de haberse servido alimentos cerca de la UDA, estaban retornando a la universidad y ahí fueron abordados los 3 jóvenes por estos delincuentes. Y la chica obviamente en este momento estaba pasando por un shock. Inmediatamente le entrega los datos. Con todos los datos del estudiante, uno de los malandros se dirigió a un cajero cercano a la universidad para retirar el monto máximo de dinero. El sujeto es quien, por sus propios medios, utilizando un vehículo de color negro, él utilizando las claves ya obtenidas de la cuenta de banco de la señorita Abad, hace el retiro. Retira la cantidad de $500. Con toda la tranquilidad, el delincuente regresó a la cercanía de la universidad y, no contentos con el dinero, los malhechores obligaron a la joven a dar la dirección de su casa. Posterior retorna al lugar de los hechos, donde se encontraban, en este caso, la señorita Abad con sus compañeros, y es aquí donde la señorita Abad aborda un taxi. La señorita se baja del taxi, entra a su domicilio, retira la computadora, sale y entrega la computadora a esta persona, mujer con acento costeño. Mientras tanto, la noticia del secuestro ya se viralizó por las redes y la búsqueda intensa al parecer obligó a los secuestradores a liberar a Estefanía. Se desplegó un operativo masivo donde participaron inclusive todos los comandantes de las unidades que estuvieron puestos fijos en diferentes lugares de la ciudad, especialmente que se bloquee cualquier salida fuera de la ciudad. Posterior se dirigen hasta el sector del estadio y luego al Parque de la Madre, donde la señorita Estefanía Abad se baja del taxi, recibiendo la orden de esta ciudadana de que se traslade al centro comercial El Batán Shopping. Y si no lo hacía, iban a atentar en su contra. Fue en este lugar donde al fin pudo reunirse con sus familiares y amigos y la comunidad se alivió. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. La Federación Nacional de Taxistas del Ecuador, a través de su dirigencia, sostiene que las autoridades del régimen deben mantener el control al servicio del transporte mediante aplicaciones. Sus representantes mantuvieron una reunión con los ministros de Gobierno y de Transporte. La dirigencia del taxismo del país mantuvo una reunión con los ministros de Gobierno y de Transporte para presentar sus propuestas ante la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad condicionada del artículo 386 del COIP, que determina una sanción económica de $920 de multa, 10 puntos menos en la licencia de conducir y la retención del vehículo por mínimo 7 días para conductores de vehículos que operan con aplicaciones de transporte de pasajeros que no se encuentren regularizadas. En la parte de la detención del vehículo, la palabra mínimo 7 días retenido por máximo 7 días. Nosotros estamos pidiendo que se cambie esta parte y que los operativos continúen porque el artículo 386 está vigente. Para la Asociación de Conductores de Aplicaciones, la sentencia de la Corte fue clara y alerta que establecerá mecanismos legales en caso de incumplimiento de esta disposición. No vamos a permitir que ningún municipio del país viole esta sentencia constitucional, porque al realizar los operativos ilegales que venían haciendo desde hace algún tiempo atrás a los conductores de aplicaciones, hoy la Corte Constitucional nos ha dado la razón y no pueden seguirse dando más estos operativos. A esta cita asistió la asambleísta oficialista Yadira Bayas, quien estableció un puente entre el gobierno y la dirigencia del taxismo. Fructífera con el ministro de Gobierno, Arturo Félix, al cual le agradecemos por la apertura y dar solución a los requerimientos de la Fuerza Amarilla del país, de Fedotaxi. Adicionalmente, los representantes del taxismo solicitaron que el gobierno atienda otros requerimientos.
falta celeridad en un 10% a nivel nacional en la compensación de los combustibles para que se pueda subsanar la plataforma del Ministerio de Transporte. Se le ha solicitado los créditos de Ban Ecuador que sean más flexibles, que no nos exijan la póliza de seguro para que los transportistas puedan servirse de estos créditos que ofrece el gobierno nacional para renovar el parque automotor del transporte público y comercial a nivel nacional. La Corte Constitucional solicitó a la Asamblea Nacional que debe emitir legislación para regular este tipo de transporte, puesto que esta actividad debe contar con las respectivas autorizaciones para ser considerada constitucional, informó Miguel Ángel Bedoya. El Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó un evento para promover la paz en el cantón Durán, en Guayas. Para esto, realizó con otras instituciones actividades con grupos vulnerables. Las calles de la ciudadela ferroviaria en Durán fue el escenario de la caminata que la denominaron La Paz empieza con una sonrisa, en la que grupos y organizaciones sociales que trabajan con personas con capacidades especiales y grupos vulnerables llenaron de color este sector. Y luego en la cancha con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, además de stand de varias instituciones y emprendimientos de moradores de diferentes barrios, llevaron a cabo este evento. Es necesario y es justo reconocerlo y celebrarlo aquí en Durán. Tuvimos una experiencia maravillosa al ingresar con la caminata. Por primera vez, tomándonos las calles que estaban tomadas por la delincuencia organizada hoy día. No faltaron los bailes con melodías de personas que se han capacitado en diferentes talleres del MIES y otras instituciones de gobierno para destacar las destrezas y capacidades de los alumnos. Pero vamos a enfocarnos en el trabajo que está haciendo el MIES. El trabajo del MIES es fundamental y es parte de una intervención integral porque piensa en los más necesitados. Pero asimismo firmaron de forma simbólica un acuerdo social por la paz en Durán, que es lo que tanto anhelan en sus vecindarios. Más unida y solidaria. La paz comienza con cada uno de nosotros. Estas ferias y actividades se replicarán en otras ciudades. Por ahora, Durán fue la base de la integración de personas que ante tantos hechos violentos buscan la paz y alegría en su comunidad, informó Charlie Pisa. Muy linda iniciativa. Con esto nos despedimos, queridos amigos. Que disfruten el fin de semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Buenas noches.